La cámara del Consejo Galáctico vibraba con la energía nerviosa de 300 especies. Sus diversas formas de comunicación creaban una sinfonía de clics, silbidos y ondas telepáticas. El embajador Sear del Imperio Brayano cambió su forma cristalina, la luz se refractaba a través de su cuerpo, proyectando patrones de arcoíris sobre el suelo pulido. Algo andaba mal. Muy mal. Los humanos han solicitado audiencia, anunció la alta canciller, señalando con sus 8 brazos la enorme pantalla. Desean discutir lo que llaman su reorganización militar. Un obturador colectivo recorrió la asamblea. Los humanos habían sido miembros del Consejo Galáctico durante apenas 50 años estándar. Sin embargo, ya habían demostrado ser la especie más impredecible que se haya conocido. A diferencia de otras razas especializadas en aspectos específicos de la guerra, la tecnología o la diplomacia, los humanos parecen sobresalir en todo, manteniendo una alarmante tendencia a la violencia creativa. El almirante Ketos, de la flota sariana, se inclinó hacia adelante, con la cabeza azul inclinada por la preocupación. ¿Qué clase de reorganización? Su estructura militar actual ya confunde a nuestros analistas. Tienen ejércitos, armadas, fuerzas aéreas, marines espaciales y docenas de otras subdivisiones. ¿Cómo es posible que necesiten más? La pregunta flotaba en el aire como una nube tóxica. Todas las especies de la galaxia tenían su ejército organizado de forma lógica y predecible. Los braxianos tenían sus legiones de cristal, maestros de manipulación de energía. Los serianos comandaban las flotas de la marea, incomparables en el combate naval espacial. Los grupos de colmenas insectoides operaban mediante una coordinación perfecta y una cantidad abrumadora. Cada raza había encontrado su nicho y lo había perfeccionado durante milenios. Los humanos eran diferentes, peligrosamente diferentes. Según sus informes preliminares, continuó la canciller Morun, con la voz apenas disimulando su inquietud. Están creando lo que llaman fuerzas de operaciones especiales. Los algoritmos de traducción tienen dificultades con el concepto, pero parece implicar pequeñas unidades de soldados mejorados capaces de operar de forma independiente tras las líneas enemigas. La forma cristalina del embajador Sear se oscureció. ¿Mejorados cómo? ¿Hablan de modificación genética? ¿Implantes cibernéticos? Hemos visto lo que los humanos pueden lograr con aumentos básicos. El recuerdo del incidente de Próxima aún atormentaba a muchos miembros del Consejo. Un solo escuadrón humano se había infiltrado en una fortaleza pirata fuertemente fortificada que había resistido 3 campañas militares alienígenas diferentes. Utilizando únicamente equipo estándar y lo que llamaban pensamiento táctico, los humanos habían eliminado toda la operación en menos de 6 horas. La grabación de la misión había sido clasificada por votación unánime después de que varios miembros del Consejo sufrieran lo que los humanos llamarían crisis nerviosas al observarlo. Los informes mencionaban algo llamado procesos de selección. La canciller continuó examinando el documento con sus múltiples ojos con creciente alarma. Al parecer, toman a sus ya formidables soldados y los someten a pruebas que eliminan al 90% de los candidatos. Los supervivientes se someten a un entrenamiento que, según nuestros xenobiólogos, debería ser fatal para la fisiología humana. El Dr. Gilmov, asesor médico jefe del Consejo y miembro del Consorcio de Curación Pacifista, habló con su característica voz silbante. Llevo 3 décadas estudiando psicología militar humana. Su infantería estándar ya demuestra niveles de agresión que se considerarían psicóticos en la mayoría de las especies. Si seleccionan los ejemplos más extremos y luego los potencian aún más, su frase se apagó, su cresta emplumada palideciendo. Las implicaciones eran asombrosas. Los soldados humanos regulares ya eran legendarios en toda la galaxia por su negativa a rendirse, su capacidad para luchar eficazmente estando heridos y su inquietante tendencia a volverse más peligrosos cuando se les superaba en número. La batalla de la estación Kepler seguía siendo un estudio obligatorio en los ejércitos de todo el mundo. 100 mundos, no por su brillantez táctica, sino como ejemplo de cómo los humanos podían convertir una acción defensiva desesperada en una victoria aplastante mediante pura furia obstinada. ¿Cuál es el propósito declarado de estas fuerzas especiales?, preguntó la comandante THY Sau del Cuerpo de Defensa Reptiliano. Su lengua bífida saboreaba el aire con nerviosismo. La expresión de la canciller Mordún se tornó aún más preocupada. Contraterrorismo, rescate de rehenes,
reconocimiento profundo y lo que denominan acción directa contra objetivos de alto valor. Afirman que estas unidades se utilizarán solo para operaciones de precisión donde las fuerzas convencionales serían inapropiadas. La cámara estalló en un parloteo de alarma. Los cristales braxianos resonaron como campanillas de viento. Los representantes de los colectivos acuáticos enviaron ondas de sonar de emergencia, y el chasquido sincronizado de los grupos de colmenas alcanzó un ritmo frenético. La idea de humanos con una letalidad aún más concentrada ya era bastante aterradora, pero la forma informal en que describían la acción directa contra objetivos de alto valor sugería un nivel de pensamiento operativo que la mayoría de las especies no podían comprender. Almirante Ketos alzó la voz por encima de la guarida. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos. ¿Alguien ha visto realmente a estas fuerzas especiales en acción? Un profundo silencio invadió la cámara. Fue el embajador Feldar, de la coalición mercante, quien finalmente habló, con una voz apenas superior a un susurro. Hace 3 meses, un carguero humano fue capturado por el Sindicato de la Sombra cerca del borde exterior. Los piratas exigieron un rescate y amenazaron con ejecutar a la tripulación. El protocolo estándar exigía negociar a través de los canales establecidos. Hizo una pausa, sus múltiples miras oculares se movían nerviosamente. En cambio, algo sucedió. La base pirata simplemente se quedó a oscuras. Todas las comunicaciones cesaron. Cuando las naves de patrulla de la coalición llegaron para investigar, encontraron toda la instalación intacta, pero vacía. Sin señales de batalla, sin disparos de armas, sin daños estructurales, solo pasillos vacíos y habitaciones silenciosas. La tripulación humana que llegó al canciller estaba sana y salva, esperando tranquilamente en la bodega de carga de su nave. Al ser interrogados, afirmaron haber estado durmiendo y haber oído algunos golpes durante la noche. Las grabaciones de seguridad de la nave no mostraban nada inusual. Era como si 200 piratas simplemente hubieran desaparecido. Al espacio. El escudo de la doctora Jill Mata era ahora completamente blanco. Los piratas fueron encontrados 6 semanas después en una colonia penal a 3 sistemas de distancia, todos con graves traumas psicológicos. Ninguno recordaba cómo habían llegado allí ni qué les había sucedido. Los escáneres médicos mostraron evidencia de sedación química y supresión temporal de la memoria. Las implicaciones impactaron a la asamblea como un golpe físico. De alguna manera, operadores humanos se habían infiltrado en una base pirata fuertemente defendida, neutralizado 200 criminales sin matar a ninguno, extraído a los rehenes y puesto a los piratas a salvo bajo custodia. Todo sin dejar rastro de su presencia ni de sus métodos. ¿Cómo es posible algo así?, susurró el comandante THYSL. La forma cristalina del embajador Starr adoptó un tono rojo intenso, indicando una agitación extrema. Llevamos 50 años analizando la doctrina militar humana y aún no entendemos cómo funcionan sus mentes. Piensan de maneras que nuestras mejores computadoras estratégicas no pueden predecir. Ven patrones donde nosotros vemos caos, encuentran debilidades donde nosotros vemos fortalezas y logran objetivos que nuestros analistas declaran imposibles. El canciller impuso el orden mientras la Cámara se sumía en un debate inquieto. Los humanos han solicitado permiso para demostrar sus nuevas capacidades de fuerzas especiales durante los próximos ejercicios de guerra. Quieren mostrarnos lo que llaman una pequeña muestra de nuestra capacidad operativa mejorada. Este anuncio causó aún más revuelo. Se suponía que los Juegos de Guerra Galácticos anuales serían una competición amistosa entre ejércitos aliados, una oportunidad para practicar la cooperación y probar nuevas tecnologías en un entorno controlado. La idea de desplegar guerreros humanos mejorados, incluso en un conflicto simulado, indignó visiblemente a varios representantes de la especie. Quizás, sugirió el almirante Ketros con cautela, deberíamos rechazar esta demostración por razones de seguridad. Me temo que es demasiado tarde para eso, respondió el canciller con gravedad. La demostración está programada para mañana. Ya han desplegado sus fuerzas en la zona de ejercicios. La sangre se apoderó de varios rostros capaces de tal reacción. Algo que todos sabían sobre los humanos era que, una vez que se comprometían con un plan de acción, detenerlos era prácticamente imposible. Su especie parece ver los obstáculos no como barreras, sino como acertijos que deben resolverse mediante la aplicación de la violencia, la astucia o la simple persistencia de la fuerza bruta. ¿Cuántas de estas fuerzas especiales participan?, preguntó el Dr. Jot,
aunque su tono sugería que temía la respuesta. La canciller Morun consultó sus notas. Según su manifiesto de despliegue, están enviando a 12 individuos. 12 no 12 unidades, ni 12 escuadrones, ni 12 compañías. 12 humanos individuales para participar en juegos de guerra diseñados para flotas y ejércitos enteros. La forma cristalina del embajador Sectar comenzó a vibrar con armónicos que indicaban una profunda confusión filosófica. 12 soldados contra los ejercicios militares combinados de 300 especies. Seguramente, esto es alguna forma de humor humano que no entendemos. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, todos los seres en la cámara lo sabían mejor. Los humanos no bromeaban sobre la guerra. Cuando decían 12 operadores de las fuerzas especiales, se referían exactamente a eso. Y si su desempeño anterior era un indicio, esos 12 individuos representaban una fuerza que potencialmente podría transformar la naturaleza misma del conflicto galáctico. La reunión se levantó en una atmósfera de temor apenas controlado. Mientras los representantes salían para contactar con sus gobiernos de origen, un pensamiento resonaba en cada mente presente. Si los soldados humanos regulares podían lograr lo imposible, ¿de qué serían capaces exactamente sus fuerzas especiales? La respuesta, descubrirían, estaba mucho más allá de sus peores temores. En menos de 24 horas, el Consejo Galáctico descubriría por qué los humanos habían pasado siglos perfeccionando el arte de las operaciones con unidades pequeñas, y por qué los depredadores más peligrosos de la Tierra siempre habían sido los que cazaban en grupos demasiado pequeños para preverlos. Los juegos de guerra estaban a punto de convertirse en algo completamente distinto. Algo que cambiaría la forma en que cada especie de la galaxia concebía la guerra, los humanos y la delgada línea entre la civilización y el caos controlado. Pero esa revelación aún estaba a horas de distancia, y por ahora, los miembros del Consejo solo podían esperar y preguntarse qué nueva imposibilidad demostrarían los humanos a continuación. La única certeza era que, al finalizar la demostración, la galaxia sería un lugar muy diferente. Comenzaban a comprender que algunos cambios eran irreversibles. El sistema Nexus 7 había sido elegido para los juegos de guerra por su equilibrio perfecto entre terreno desafiante y valor estratégico. 3 planetas, 2 campos de asteroides y un cúmulo de nebulosas proporcionaban el entorno ideal para ejercicios militares. Lo que lo hacía realmente ideal era la estación de monitoreo ubicada en el límite del sistema, equipada con sensores capaces de rastrear cada nave, cada señal de energía y cada comunicación en tiempo real. El almirante Ktos se encontraba en el centro de mando, rodeado de pantallas holográficas que mostraban las posiciones de más de 40 flotas diferentes de diversas especies del Consejo. Cada grupo representaba el orgullo militar de su civilización. Equipados con la tecnología más avanzada y los comandantes más experimentados, la fuerza total ascendía a casi 2 millones de soldados, personal de apoyo y observadores. En algún lugar de ese vasto despliegue había 12 humanos. Informe de estado, gritó el almirante Ktrose, sus escamas azules reflejaban el brillo de las pantallas tácticas. El comandante VYTH, su jefe de operaciones, manipuló el holograma principal con una eficiencia experta. Todas las flotas están en posición. Haz alrededor de Nexus Prime. Los grupos de la colmena mantienen patrones de patrulla en los campos de asteroides. El colectivo acuático ha desplegado sus unidades de espacio profundo en la nebulosa. ¿Y los humanos? La expresión de VYTH se ensombreció. Eso es problemático, señor. Perdimos el rastro de su nave de inserción hace aproximadamente 6 horas. ¿Perderlo? ¿Cómo se pierde el rastro de una nave militar en un sistema tan vigilado? La nave simplemente desapareció de todos los sensores simultáneamente. Sin señales de energía, sin anomalías gravitacionales, nada. En un momento estaba allí, al siguiente no. Nuestros técnicos creen que pudo haber sido algún tipo de tecnología de sigilo avanzada. El almirante Ktos sintió un nudo en el estómago de ansiedad. En 50 años de estudiar las capacidades militares humanas, la única constante había sido su capacidad para superar cualquier predicción. Si hubieran desarrollado tecnología de sigilo capaz de engañar a los sensores del Consejo, las implicaciones serían asombrosas. ¿Cuál era el objetivo declarado de este ejercicio? Según los documentos informativos, pretendían demostrar capacidades de ataque quirúrgico contra objetivos blindados con mínimos daños colaterales y máximo impacto psicológico. Bell hizo una pausa,
consultando sus notas. También mencionaron algo sobre ataques de decapitación y multiplicación de fuerza mediante la aplicación de precisión. El estómago secundario del almirante se unió al primero en expresar angustia. La terminología militar humana a menudo sonaba poética hasta que uno se daba cuenta de que cada palabra era literal. Cuando los humanos hablaban de precisión quirúrgica, normalmente se referían exactamente a eso, al milímetro. Comience el ejercicio, ordenó, con la esperanza de que cualquier cosa que los humanos hubieran planeado se mantuviera dentro de parámetros aceptables. La primera fase consistió en movimientos estándar de la flota y posicionamiento defensivo. Durante 3 horas, todo transcurrió con normalidad. Las fuerzas de las distintas especies maniobraron según la doctrina establecida, practicaron sus protocolos de comunicación y demostraron sus capacidades tecnológicas. Era, a todas luces, un ejercicio militar perfectamente rutinario. Entonces los humanos hicieron notar su presencia. La primera indicación provino de la flota braxiana que protegía Nexus Prime. El almirante Zepf, al mando desde el acorazado Crystal Damenens, revisaba las posiciones defensivas cuando su oficial de comunicaciones informó de una anomalía. Señor, recibimos una transmisión de la red de defensa planetaria. Informan que todos los sistemas de armas automatizadas han sido desactivados. ¿Desactivados por quién? Desconocido, señor. Los sistemas no muestran señales de interferencia externa, ni intentos de pirateo, ni interrupciones forzadas. Simplemente dejaron de funcionar. Todos los protocolos de seguridad informan de un funcionamiento normal, pero todas las armas están fuera de servicio. Antes de que el almirante Setol pudiera responder, informes similares inundaron el sistema. La red de coordinación de los grupos de la colmena había experimentado fallos temporales que impedían a sus fuerzas comunicarse eficazmente. Los sensores de espacio profundo del colectivo acuático mostraban lecturas falsas que hacían casi imposible la navegación. Incluso los propios sistemas de la estación de monitoreo experimentaban fallos misteriosos. Esto es imposible, murmuró el comandante VGTHL, trabajando frenéticamente para restablecer el funcionamiento normal del equipo de observación. Estos sistemas están completamente aislados entre sí. Es imposible que una sola infiltración pueda afectarlos a todos simultáneamente. La almirante Ketos comenzaba a comprender el verdadero alcance de lo que presenciaban, a menos que no se tratara de una sola infiltración. ¿Cuántos objetivos necesitarían atacar 12 operadores para causar este nivel de disrupción en todo el sistema? La pregunta flotaba en el aire mientras técnicos y analistas trabajaban desesperadamente para mapear la cascada de fallos. La respuesta, al llegar, provocó escalofríos en todos los observadores. 47 ubicaciones distintas, informó la analista jefe con voz tensa por la incredulidad. Nodos críticos en redes de comunicación, sistemas de defensa automatizados, conjuntos de sensores y búnkeres de mando en 3 planetas, y múltiples estaciones espaciales, todos impactados simultáneamente sin detección previa. 12 humanos habían identificado, infiltrado y neutralizado de alguna manera 47 objetivos de alta seguridad distintos sin ser detectados por ninguna de las redes de sensores más avanzadas de la galaxia. La precisión matemática requerida para tal coordinación era asombrosa, pero las implicaciones prácticas eran mucho peores. Básicamente, han cegado y ensordecido toda nuestra estructura de fuerzas, comprendió la almirante Katos en voz alta. Sin comunicación, sensores ni defensas automatizadas, operamos con una efectividad de la edad de piedra. Como si respondieran a sus palabras, comenzaron a llegar nuevos informes. Las naves de todo el sistema descubrían que sus sistemas de puntería de armas habían sido sutilmente modificados, no desactivados, sino alterados para que fallaran sus objetivos por un margen preciso. Los cambios eran tan sofisticados que parecían ser ajustes originales de fábrica en lugar de modificaciones externas. Los grupos de la colmena, dependientes de su coordinación colectiva, se vieron incapaces de mantener la formación. Las naves individuales comenzaron a desviarse de sus posiciones asignadas a medida que sus sistemas de navegación les informaban de correcciones de rumbo incorrectas. En una hora, la flota más disciplinada de la galaxia estaba dispersa por el espacio como escombros. Pero fue el descubrimiento en Nexus Prime lo que realmente demostró el alcance de las capacidades humanas. El centro de mando planetario, enterrado a 3 kilómetros bajo tierra y protegido por escudos capaces de resistir bombardeos orbitales,
informó que alguien había dejado un regalo en la sala de mando central. ¿Un regalo? La forma cristalina del almirante Setol recorrió todo el espectro visible mientras procesaba el informe. ¿Qué clase de regalo? Un pequeño dispositivo, señor. Nuestro análisis indica que se trata de algún tipo de tecnología de entretenimiento humano llamada caja de música. Al activarse, reproduce una melodía mientras una pequeña figura baila. Las implicaciones eran evidentes para todos los presentes. Operadores humanos habían penetrado en la instalación más segura del sistema, sorteando todas las defensas y colocando un juguete inofensivo en el centro exacto de las operaciones de mando. Podrían haber colocado una bomba con la misma facilidad. Se estaban haciendo descubrimientos similares por todo el sistema. Operadores humanos habían dejado tarjetas de visita en lugares imposibles. Cada una, un mensaje amable pero inconfundible. Estábamos aquí. Podríamos haber hecho cualquier cosa. Elegimos ser educados. El efecto psicológico fue devastador. Los comandantes de flota, que habían pasado décadas perfeccionando sus habilidades estratégicas, se encontraron reconsiderando cada decisión. Si los humanos podían aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, sin ser detectados, ¿cómo podría alguien planificar una defensa efectiva? ¿Cómo podría alguien sentirse seguro? La voz del almirante comandante Boyel contenía un dejo de pánico apenas controlado. Recibimos una transmisión de las fuerzas humanas. Transmítanla. La voz que emergió de los altavoces era tranquila, profesional y perturbadoramente alegre. Comando Nexus 7. Aquí el equipo operativo cierra. Hemos completado nuestros objetivos de demostración y estamos listos para restaurar todos los sistemas a su funcionamiento normal. Por favor, confirme cuando desea que se le devuelvan sus capacidades. El almirante Ktos se esforzó por recuperar la voz. Nos pide permiso para devolvernos nuestros propios sistemas. Afirmativo, señor. Somos invitados y sería de mala educación dejar su equipo inoperante. También hemos preparado un informe detallado sobre las vulnerabilidades de seguridad que explotamos, por si desea abordarlas en el futuro. El tono informal fue quizás el aspecto más desconcertante de toda la demostración. Estos humanos acababan de ejecutar la operación de inteligencia más sofisticada de la historia galáctica, neutralizando las fuerzas combinadas de 300 especies, y lo hacían con cortesía. ¿Cómo? El almirante Kate finalmente lo logró. ¿Cómo lograron 12 individuos todo esto? Hubo una pausa, luego una leve risa. Señor, con todo respeto, 12 fue justo lo que enviamos para la demostración. La infiltración real requirió mucha más preparación. Hemos estado estudiando sus sistemas y procedimientos durante los últimos 6 meses. Esta zona de ejercicios fue mapeada, analizada y preconfigurada semanas atrás. La revelación fue un golpe mortal. Los humanos no solo los habían vencido en una competencia justa, habían convertido todo el simulacro de guerra en una elaborada demostración de capacidades que el resto de la galaxia ni siquiera sabía que existían. Cada nave, cada base, cada instalación supuestamente segura había sido comprometida incluso antes de que comenzara el ejercicio. 6 meses, susurró el comandante VYTHL. Llevan aquí 6 meses sin que nadie los detecte. De hecho, señor, nuestro reconocimiento preliminar comenzó hace 8 meses. La cifra de 6 meses se refiere a cuando iniciamos los preparativos activos para la demostración de hoy. Queríamos asegurar una interrupción mínima de las operaciones normales. El almirante Ktos sintió que su mundo cambiaba radicalmente. Todo lo que creía saber sobre seguridad militar, sobre operaciones de inteligencia, sobre la naturaleza misma de la guerra, se reveló obsoleto. Si los humanos podían penetrar cualquier defensa, monitorear cualquier operación y atacar cualquier objetivo sin ser detectados, ¿qué significaba eso para el resto de la galaxia? Estamos transmitiendo los códigos de restauración ahora mismo. Continuó la voz humana. Todos los sistemas deberían volver a funcionar con normalidad en los próximos 10 minutos. También hemos incluido recomendaciones para mejorar sus protocolos defensivos, aunque debo mencionar que estas sugerencias solo abordan las vulnerabilidades más obvias. Como se prometió, los sistemas de toda el área de ejercicios comenzaron a funcionar de nuevo. Los sistemas de armas se restauraron a su plena capacidad. Las redes de comunicación volvieron a funcionar con normalidad y los sensores volvieron a proporcionar lecturas precisas.
Fue como si toda la demostración no hubiera sido más que un fallo técnico temporal. Salvo las tarjetas de visita, estas permanecieron en su lugar, silenciosos recordatorios de la facilidad con la que se habían penetrado las instalaciones más seguras de la galaxia. Gracias por permitirnos participar en sus simulacros de guerra. La transmisión humana concluyó. Esperamos que esta demostración haya sido educativa. Equipo operativo cierra fuera. La comunicación finalizó, dejando a todo el sistema en un silencio atónito. Poco a poco, comenzaron a llegar informes de toda el área de ejercicios. Los comandantes de flota confirmaron que sus sistemas funcionaban con normalidad. Los comandantes de base informaron que su seguridad se había restablecido. Todo parecía estar exactamente igual que antes de la demostración. Todo, excepto la certeza de que había sido una ilusión. Todas las defensas habían sido comprometidas. Se había descubierto todo secreto. Se había penetrado toda fortaleza. El poderío militar combinado de 300 especies había quedado reducido a una observación impotente mientras 12 humanos reescribían las reglas de la guerra. El almirante Ktos se desplomó en su silla de mando, sintiendo de repente cada uno de sus 300 años. Comandante, prepare un informe completo para el Consejo Galáctico. Márquelo como prioridad alfa y clasifíquelo al más alto nivel. ¿Qué debería decir el informe, señor? Que todo lo que creíamos saber sobre seguridad y defensa es erróneo. Que los humanos han desarrollado capacidades que no comprendemos ni podemos contrarrestar, y que necesitamos replantearnos por completo nuestro enfoque de la planificación militar. Hizo una pausa, observando las pantallas tácticas que mostraban flotas que lentamente recuperaban sus posiciones normales, sin percatarse de que probablemente todos sus movimientos seguían siendo monitoreados por operadores humanos invisibles. Y por recomendación personal mía al Consejo, debemos considerar seriamente qué significa tener a los humanos como aliados en lugar de enemigos. Porque después de hoy, no estoy seguro de que haya una diferencia significativa entre esas dos opciones. La demostración había terminado, pero sus implicaciones transformarían la civilización galáctica para las generaciones venideras. Los humanos acababan de anunciar de la manera más educada posible que ya no estaban sujetos a las mismas limitaciones que los demás. La pregunta ahora era qué planeaban hacer con esa ventaja. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió exactamente 72 horas después de la demostración del Nexus 7. A gran cámara, normalmente llena del solemne discurso de la diplomacia interestelar, bullía con una energía que rozaba el pánico. Representantes de 300 especies habían presenciado algo que desafiaba su comprensión fundamental de la capacidad militar y el equilibrio estratégico. La canciller Morun abrió la sesión con una rapidez inusual. Sus 8 brazos se movían en complejos patrones mientras se dirigía a la asamblea. Cada gesto llevaba el peso de civilizaciones en crisis. Nos hemos reunido para abordar las implicaciones de lo que nuestros aliados humanos demostraron durante los recientes simulacros de guerra. Antes de comenzar la discusión formal, quiero repasar los hechos tal como los entendemos. La pantalla principal se iluminó con un análisis completo del incidente del Nexus 7. Gráficos, tablas y superposiciones tácticas pintaban un panorama cada vez más inquietante. 47 infiltraciones simultáneas. Sistema completamente comprometido en 3 planetas. Coordinación perfecta entre operadores dispersos en minutos luz de espacio. La forma cristalina del embajador Saktar había conservado un intenso tono púrpura desde la demostración, lo que indicaba una profunda inquietud. Canciller, antes de continuar, creo que debemos abordar el elefante en la habitación. Hizo una pausa, consultando su matriz de traducción, o como dirían los humanos, el depredador que no sabíamos que nos acechaba. Murmullos de aprobación resonaron en la asamblea. La frase, depredador que no sabíamos que nos acechaba, se había popularizado entre las especies del Consejo en los últimos 3 días, lo que representaba la comprensión colectiva de que los humanos operaban a niveles que no habían imaginado. La pregunta que se nos plantea es simple. El embajador Saktar continuó, ¿cómo coexistimos con una especie que aparentemente puede hacerle cualquier cosa a cualquiera en cualquier lugar sin ser detectado ni encontrar una resistencia efectiva? El Dr. Gilmot, con sus crestas emplumadas aún pálidas por el estrés, activó su plataforma personal de oradores. Mi equipo de xenociclología ha estado analizando la doctrina militar humana desde la demostración. Lo que hemos descubierto es profundamente inquietante.
No se trata de tecnología nueva ni de desarrollo reciente. Los humanos han estado perfeccionando estas capacidades a lo largo de toda su historia. Señaló una exhibición que mostraba la evolución militar humana. La llaman guerra asimétrica y operaciones especiales. Mientras otras especies se desarrollaban siguiendo caminos de superioridad tecnológica o fuerza abrumadora, los humanos se especializaban en lograr objetivos imposibles con recursos mínimos. Convirtieron la desventaja en ventaja, la debilidad en fuerza. El almirante Ctro se puso de pie, sus escamas azules reflejaban la iluminación y los patrones de la cámara, que indicaban profunda preocupación. La demostración no consistía en que los humanos nos mostraran su última innovación. Eran humanos revelando capacidades que siempre han poseído. Se han estado conteniendo. Las implicaciones de esa declaración conmocionaron a la asamblea. Todas las especies habían asumido que comprendían la capacidad militar humana basándose en observaciones previas. La revelación de que los humanos habían estado ocultando sus verdaderas habilidades sugería un nivel de pensamiento estratégico casi ajeno a su complejidad. ¿Por qué revelarse ahora?, preguntó la comandante Tao, con su lengua bífida saboreando el aire con nerviosismo. ¿Qué ha cambiado para que estén dispuestos a mostrar todo su potencial? La respuesta surgió de una fuente inesperada. El embajador Telkar, de la coalición del Borde Exterior, una región que había experimentado actividad pirata recientemente, activó su matriz de comunicaciones. Porque se están preparando para algo, dijo, con su voz áspera que se oyó por toda la cámara. Hace 3 semanas, mi gobierno recibió informes de inteligencia sobre movimientos inusuales en el sector de la nebulosa oscura. Naves que coinciden con la tecnología de configuración conocida, que opera más allá de nuestra comprensión de la física. Un escalofrío recorrió la asamblea. La nebulosa oscura había estado en cuarentena durante más de 1000 años después de que el contacto con sus habitantes provocara la desaparición completa de una flota exploratoria entera. Lo que fuera que viviera en esa región operaba con reglas que desafiaban la comprensión galáctica. Los humanos saben algo, continuó el embajador Telkar. Se han estado preparando para una amenaza que el resto de nosotros aún no hemos reconocido. La demostración no fue una demostración de fuerza dirigida a nosotros. Fue una presentación de reclutamiento. Los múltiples ojos del canciller Morun se fijaron fijamente en el representante del Borde Exterior. ¿Reclutamiento para qué? Para lo que llaman la gran cacería. Según comunicaciones interceptadas, los estrategas humanos creen que nos enfrentamos a una amenaza existencial que requerirá capacidades que van más allá de la guerra convencional. No están exhibiendo sus fuerzas especiales para intimidarnos. Intentan demostrar que dichas fuerzas pueden protegernos. La revelación recontextualizó todo lo relacionado con la demostración del Nexus 7. Los humanos no habían mostrado superioridad. Habían demostrado preparación. Las aterradoras capacidades que habían revelado no estaban dirigidas al Consejo Galáctico, sino a algo mucho peor que acechaba en la oscuridad cósmica. ¿De qué tipo de amenaza estamos hablando?, preguntó el Dr. Gilmot, aunque su tono sugería que temía la respuesta. La respuesta del embajador Telkar se produjo con el peso de las civilizaciones en equilibrio, el tipo de civilización que hace que los humanos parezcan la opción más segura. La cámara estalló en una discusión mientras los representantes de las especies comenzaban a conectar puntos de datos que hasta ahora parecían no tener relación. Se detectaron señales de energía inusuales cerca del borde galáctico. Naves desapareciendo en regiones que antes se consideraban seguras. Apagones de comunicación en sectores que deberían haber estado bajo vigilancia constante. Los humanos llevan meses rastreando esta amenaza, comprendió el almirante Ctos en voz alta. Por eso han estado desarrollando fuerzas de operaciones especiales mejoradas. Se preparan para una guerra asimétrica contra un enemigo que el pensamiento militar convencional no puede abordar. La forma cristalina del embajador Sear adoptó un complejo patrón de colores, indicando pensamiento analítico. Si los humanos, con sus probadas habilidades tácticas, están lo suficientemente preocupados como para revelar capacidades que han mantenido en secreto durante décadas, ¿a qué nos enfrentamos exactamente? La pregunta fue respondida por el sistema de comunicación principal de la Cámara, que se activó sin autorización. La voz que emergió me sonó de la demostración del Nexus 7. Tranquila y profesional a pesar de la violación del protocolo. Consejo Galáctico, les habla la coronel Sarah Chan,
comandante del Comando de Operaciones Especiales Humanas. Disculpen la comunicación no autorizada, pero las circunstancias requieren una discusión inmediata. Las alertas de seguridad comenzaron a sonar por toda la cámara mientras los técnicos intentaban determinar cómo la señal humana estaba eludiendo sus redes de comunicación más seguras. El hecho de que los humanos pudieran simplemente dirigirse al Consejo cuando quisieran era otro recordatorio de cómo sus suposiciones defensivas habían sido completamente destruidas. Somos conscientes de que nuestra demostración ha causado considerable preocupación, continuó el coronel Chun. Queremos proporcionar un contexto que alivie algunos temores y, al mismo tiempo, explique la necesidad de nuestras capacidades. La canciller Morun recuperó la voz. Coronel Chun, si bien apreciamos su deseo de comunicarse, el acceso no autorizado a los sistemas del Consejo constituye una grave violación del protocolo diplomático. Entendido, canciller. Nos retiraremos de inmediato si lo prefiere, pero creemos que necesita ver lo que hemos estado rastreando. Con su permiso, nos gustaría compartir información que explica por qué hemos acelerado el desarrollo de nuestras operaciones especiales. La Cámara del Consejo guardó silencio mientras los representantes sopesaban las implicaciones. Los humanos ofrecían información que podría explicar sus recientes revelaciones, pero lo hacían demostrando otra capacidad imposible. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Proceda, decidió la coronel canciller Morun, pero comprenda que esta comunicación se está grabando y pasará a formar parte de los registros oficiales del Consejo. Se confirmó la transmisión de datos. La pantalla principal de la cámara se iluminó con mapas estelares que mostraban el borde galáctico. Los marcadores rojos indicaban la ubicación de anomalías recientes. Y a medida que la pantalla se actualizaba con datos adicionales, surgió un patrón que estremeció a todos los observadores. Hace 3 meses, detectamos señales de gravedad artificial moviéndose a través de la nebulosa oscura, explicó el coronel Chin. Los patrones de energía no coinciden con ninguna tecnología conocida. Más preocupante aún, parecen estar analizando nuestras instalaciones defensivas y rutas comerciales. Aparecieron nuevos marcadores en la pantalla que mostraban la progresión de los contactos desconocidos. Se movían en formaciones precisas, mapeando metódicamente ubicaciones estratégicas clave en toda la galaxia. El patrón sugería operaciones de recopilación de inteligencia de asombroso alcance y sofisticación. Hace 2 semanas, perdimos contacto con drones de reconocimiento de largo alcance desplegados para monitorear la situación. Los drones simplemente desaparecieron sin señales de socorro ni campos de escombros. El análisis de sus transmisiones finales sugiere que fueron absorbidos por algo que puede manipular la materia a nivel molecular. Las implicaciones impactaron a la Asamblea como una fuerza física. Un enemigo capaz de desintegrar materia y absorber tecnología representaba una amenaza que superaba la respuesta militar convencional. Tales capacidades harían inútiles las estrategias defensivas tradicionales. Ayer, detectamos movimiento hacia sistemas habitados. El coronel Chin continuó, nuestros analistas estiman el primer contacto en 6 meses. Las fuerzas convencionales serán ineficaces contra un enemigo que simplemente puede destruir nuestras armas y naves. La única defensa viable requiere unidades pequeñas y altamente entrenadas, capaces de operar de forma independiente y atacar vulnerabilidades críticas. La forma cristalina del embajador Saktar cambiaba de color tan rápidamente que creaba un efecto estroboscópico. ¿Está diciendo que las aterradoras capacidades que demostró son los requisitos mínimos para defenderse de esta amenaza? Es correcto, embajador. El enemigo al que nos enfrentamos hace que nuestra demostración parezca un ejercicio de entrenamiento. Lo que vio en Nexus 7 representa nuestra capacidad operativa básica, no nuestro máximo potencial. La declaración quedó en el aire como una sentencia de muerte. Si los humanos consideraban su demostración de remodelación galáctica como entrenamiento básico, ¿cómo eran sus capacidades completas? Y, lo que es más importante, ¿qué tipo de enemigo requería una fuerza tan abrumadora para contrarrestarlo? ¿Qué le pide al Consejo?, preguntó la canciller Moran, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Permiso para ampliar el entrenamiento de operaciones especiales para incluir volumen. 1/3 de especies del Consejo. El conflicto que se avecina requerirá capacidades que ninguna raza posee. Necesitamos la habilidad braxiana para manipular la energía, los protocolos de coordinación de los grupos de colmenas,
las habilidades operativas en el espacio profundo de los colectivos acuáticos, combinadas con la doctrina táctica humana, podríamos tener una oportunidad. La voz del Dr. Gilmat tenía un matiz de desesperada esperanza. ¿Una oportunidad de qué? Victoria, supervivencia, respondió simplemente el coronel Chun. No se trata de ganar una guerra, doctor. Se trata de asegurar que la vida orgánica continúe existiendo en esta galaxia. El enemigo al que nos enfrentamos no conquista ni ocupa. Consume. Todo lo que toca deja de existir en cualquier sentido significativo. La cámara se sumió en un silencio atónito al aclararse la magnitud de la situación. Los humanos no se habían estado preparando para la guerra. Se habían estado preparando para un evento de extinción. Sus aterradoras capacidades no estaban destinadas a dominar a otras especies, sino a preservar a todas las especies de algo mucho peor. La elección ante ustedes es simple, concluyó el coronel Chin. Pueden seguir considerando a los humanos como una amenaza potencial y mantener el equilibrio estratégico actual, o pueden aceptar que este equilibrio estratégico está a punto de volverse irrelevante. En 6 meses, la única pregunta que importará será si hemos preparado suficientes defensores para mantener viva la civilización. La transmisión terminó, dejando la sala del consejo en un silencio contemplativo. Todos los representantes comprendieron que se les acababa de presentar una decisión que definiría el futuro de la civilización galáctica. Los humanos a los que temían se ofrecían a enseñar sus secretos más guardados a cualquiera dispuesto a aprender. Los depredadores a los que temían les pedían que los entrenaran para convertirse en depredadores. El canciller observó la asamblea de 300 especies, cada una lidiando con la misma decisión imposible: confiar en los humanos y arriesgarse a convertirse en algo irreconocible o mantener la independencia y arriesgarse a convertirse en nada. La votación, cuando llegara, lo cambiaría todo. Pero a medida que continuaban llegando informes sobre anomalías aceleradas provenientes de la nebulosa oscura, el Consejo comenzaba a comprender que todo iba a cambiar de todas formas. La única pregunta era si elegirían su transformación o si se verían obligados a aceptarla por algo que hacía que las fuerzas especiales humanas parecieran diplomáticos amables. Al final, la elección entre el miedo y la extinción no era realmente una elección.